La vida y muerte de Pedro, discípulo de Jesús. El encuentro con Jesús, la transformación de Simón en Pedro. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería tu vida si, en un simple encuentro, todo cambiara para siempre? Esto le ocurrió a un hombre llamado Simón, un pescador común, que se convirtió en uno de los pilares más grandes de la iglesia cristiana. Pero, ¿qué llevó a Jesús a elegir a un hombre como él? ¿Y qué puede enseñarnos la historia de Pedro, el discípulo más impulsivo y al mismo tiempo fiel? Quédate hasta el final y descubre cómo un hombre común fue moldeado por la gracia divina. Pedro, o Simón, como se le llamaba antes de ser renombrado, era un pescador de la región de Galilea. Vivía en un pequeño pueblo llamado Betsaida, a orillas del mar de Galilea. Su vida, marcada por el trabajo arduo y la simplicidad, cambia drásticamente en el momento en que Jesús lo llama. Cuando Simón se encuentra con Jesús, no imaginaba que ese hombre, con una mirada penetrante, transformaría su vida de tal manera. Jesús, al acercarse a él y a su hermano Andrés, hace una invitación sencilla, pero cargada de un gran peso. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Imagina la escena, el viento suave soplando sobre las tranquilas aguas del mar, las redes lanzadas y de repente Jesús invitando a Pedro a algo mucho más grande de lo que él podría comprender. Pedro, impulsivo como siempre, acepta la llamada y su vida nunca volverá a ser la misma. Es interesante pensar que, a pesar de ser un hombre común, sin ningún tipo de preparación teológica, Pedro recibió una invitación divina para ser líder de algo mucho más grande. Ese primer momento con Jesús es un parteaguas en la vida de Pedro. En los años siguientes, él sería testigo de milagros, sería confrontado con su propia fe y fallas, pero también se convertiría en la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. Sin embargo, esta transformación de Simón en Pedro no sería simple ni sin desafíos. Pero antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Cómo crees que reaccionarías si te llamaran a dejarlo todo atrás y seguir a alguien como Jesús? Comenta abajo. Quiero saber tu opinión sobre lo que significaría abandonar tu vida como lo hizo Pedro. Los milagros y los momentos de debilidad. Pedro, el líder impulsivo. Construyendo la confianza de Pedro. Pedro no solo fue un seguidor, era un líder natural entre los discípulos, un hombre de valentía, pero también de impulsividad. Recuerda el momento en que caminó sobre las aguas, tratando de alcanzar a Jesús. Lo que parecía un acto de fe profunda, se transformó rápidamente en miedo, y Pedro comenzó a hundirse. ¿Qué nos enseña esto? ¿Es la fe humana siempre constante, o como Pedro está marcada por altibajos? Jesús entonces extiende su mano y lo salva, demostrando una vez más que Él es el único que puede rescatar nuestra fe, incluso cuando parece vacilar. Y este no fue el único momento en que Pedro mostró su naturaleza impulsiva. Durante la transfiguración, cuando Jesús fue visto conversando con Moisés y Elías, Pedro propuso construir 3 tiendas, una para cada uno. Pero Jesús, con su sabiduría, lo corrigió, enseñándole que, por más buenas intenciones que tuviera, el plan divino debía cumplirse como Dios lo había determinado. El momento de la negación, pero el gran momento de debilidad de Pedro, llegaría la noche en que Jesús fue arrestado. A pesar de su valentía inicial, al ser confrontado por la multitud, Pedro negó a Jesús 3 veces. Imagina la escena, la presión, el miedo de ser arrestado y la presión psicológica de no querer ser asociado con el Maestro. Cuando el gallo cantó, Pedro recordó las palabras de Jesús y el dolor del arrepentimiento lo invadió. Pero, incluso en ese momento de debilidad, la gracia de Dios no lo abandonó. Jesús lo restauraría más tarde, mostrando que el arrepentimiento genuino puede redimir incluso los mayores errores. ¿Y tú? ¿Has tenido algún momento de fallo donde tuviste miedo de seguir lo que creías? ¿Qué te hizo levantarte? Deja tu comentario. Quiero saber cómo enfrentas los momentos de debilidad en tu caminar de fe.
La restauración de Pedro, el período después de la resurrección. Pedro restaurado por Jesús. Después de la resurrección de Jesús, Pedro se encuentra perdido y abatido. Sabía que había fallado, pero ¿sería eso el fin de su camino? Sin embargo, Jesús, en un gesto de profunda misericordia, se encuentra con Pedro en la playa, junto al mar, donde todo comenzó. Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, «Pedro, ¿me amas?». Cada vez que Pedro responde afirmativamente, Jesús lo llama a apacentar sus ovejas, restaurando su confianza y misión. La escena es poderosa. Pedro, el hombre que había negado a Jesús, ahora es restaurado y llamado a liderar el rebaño de Cristo. Este momento de restauración no solo fue una lección de perdón, sino también de cómo Dios transforma nuestras fallas en algo redentor. Pedro se convierte en el líder de la iglesia primitiva, predicando con valentía y siendo un pilar de fe para los cristianos en todo el mundo. Ya no era más el hombre impulsivo y temeroso, sino ahora un Pedro fortalecido por la gracia, un ejemplo de fe verdadera y perseverancia. ¿Cuál es el momento de restauración que más te ha tocado el corazón? ¿Cómo enfrentas tus fallas y encuentras la oportunidad de levantarte? Deja tu comentario abajo. La misión de Pedro, el apóstol de la iglesia primitiva. El liderazgo de Pedro en la iglesia. Después de la ascensión de Jesús, Pedro se convierte en una figura central en la formación de la iglesia cristiana. Predicaba, sanaba y ayudaba a difundir el evangelio. Su valentía se refleja en los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro es descrito como una figura de autoridad, guiando a la iglesia naciente y enfrentando las persecuciones con confianza. No temía la prisión ni la muerte, porque sabía que su Señor estaba con él. Pedro también fue responsable de grandes momentos de enseñanza, como el discurso en el día de Pentecostés, donde, lleno del Espíritu Santo, anunció con audacia el mensaje de Cristo a miles de personas. Predicaba la salvación y el perdón, invitando a todos al arrepentimiento y a volverse hacia Dios. ¿Cómo ves el papel del liderazgo en tu vida? ¿De qué manera la historia de Pedro puede inspirarte a ser más valiente en tu caminar? Comparte tus reflexiones en los comentarios. La muerte de Pedro, el último sacrificio, la muerte de Pedro y el legado eterno. Pedro vivió muchos años después de la ascensión de Jesús, pero su vida terrenal llegó a su fin trágico. Fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón. La tradición cristiana sostiene que Pedro fue crucificado cabeza abajo, porque se consideraba indigno de morir de la misma manera que su Señor. Su muerte fue un testimonio final de su fe inquebrantable. Pedro dejó un legado eterno, no solo por su liderazgo en la iglesia, sino también por su valentía y fe. Demostró que, a pesar de las fallas humanas, la gracia de Dios puede restaurarnos y usarnos para realizar grandes cosas para el reino. Pedro, el discípulo impulsivo y falible, se convirtió en un gigante en la historia de la iglesia. Su vida es un ejemplo de que, a pesar de nuestras fallas, somos llamados a algo más grande. Así la historia de Pedro sigue viva, inspirando a millones a seguir el ejemplo de fe, arrepentimiento y valentía. ¿Te ha gustado la historia de Pedro? ¿Qué lecciones crees que podemos aprender de su vida y muerte? No olvides darle me gusta, compartir y comentar abajo. Hasta el próximo video.